Aquí tenemos nuestro ambiente en RStudio. Tenemos la pantalla dividida en esta zona donde podemos ver gráficos, en esta zona donde vamos a ver las variables y aquí en esta parte podemos decidir qué va a estar a la derecha, qué va a estar a la izquierda. Con esta opción podríamos ver la configuración que nosotros queramos. Vamos a abrir un script que es donde vamos a estar escribiendo el código antes de estarlo ejecutando. Todo lo que quede escrito ahí se va a poder ejecutar por medio de control enter. Cuando el puntero esté sobre una línea y se pulse control enter, esa línea se va a ejecutar. También podemos ejecutar código al mismo tiempo sombreándolo y pulsando control enter, más de una línea al mismo tiempo. Bien, comenzamos definiendo este objeto X. Puede tomar varios valores, se asignan así y como ven, a la hora de llamar a X nos va a regresar la consola un 1, puesto que es el valor que asignamos al objeto X. Si ejecutamos esta nueva línea y pedimos a X nuevamente, nos regresa un 2, puesto que es el valor que ahora tiene asignado. Nosotros podemos meter de varias maneras información numérica en estos objetos que son una especie de vectores. Estos vectores nos van a ayudar después para hacer nuestros gráficos. Así que puedo guardar en una segunda entrada de este objeto X un valor número 2 y de esa manera, como ven en el Global Environment, que es donde se definen los valores, donde van apareciendo los valores definidos, pues ya tenemos un 1 y un 2 guardado en X. Con esta opción puedo limpiar los objetos que ya estén declarados, pero en ese momento al intentar ejecutarlos me va a lanzar este error: objeto X no encontrado. Y de esta manera yo no puedo hacer uso de objetos que no haya declarado con anterioridad. Vamos a volver a declarar a X como 1 y vemos que ejecutando nuevamente X me da ya un valor que contiene esa variable X. Poner entre corchetes un número indica que voy a crear un objeto de varios números, como en este caso X, que ya tiene almacenados el 1 y el 2. Vamos a ver distintas maneras en que yo puedo crear vectores numéricos, y eso va a ser muy útil para cuando queramos hacer distintos tipos de gráficos, o en otra situación esos valores ya vendrán en bases de datos. Mucho más adelante en otros videos comentaremos cómo meter datos desde algún archivo, por ejemplo de una hoja de cálculo. Bien, ahora vamos a ver entonces algunas maneras alternas de meter valores en un objeto X que va a ser un vector. ¿Qué pasa si coloco X asignar los valores 1, 2.2? Obtengo ese vector que va a tener esa secuencia de valores 1 y 2, una manera equivalente a la línea 4 y 5. Ahora, si yo nombro que X es un vector numérico de 2 entradas, se va a guardar en X dos valores de 0, como pueden ver en el Global Environment. Pero en el momento que yo ejecuto X entrada 1 y X entrada 2, se reemplazan esos valores por el 1 y por el 2. ¿Cuál es la diferencia con la línea 9?
Fíjense que en la línea 9 sale un vector de enteros que contiene el 1 y el 2. Lo pueden ver en el Global Environment. Pero si yo asigno numeric, entonces en ese caso me guarda valores reales. Ahora vamos a ver qué hace esta función llamada sequence. Si se fijan, tengo nuevamente los valores 1 y 2 en este vector X. Lo que me dice el segundo parámetro es en dónde va a acabar la secuencia. Y el tercer parámetro me indica en cuánto va a medir la partición de esa secuencia. Si yo coloco en vez de 1 0.5, entonces lo que obtendré son valores secuenciales desde el 1 hasta el 10, pero separados por una cantidad de 0.5. Puedo hacerlo ahora con 0.1 y obtengo una secuencia que va desde el 1 al 10, pero de punto 1 en punto 1. En este caso he creado un vector de 91 entradas en automático. Vamos a ver ahora otra manera de meter información secuencial en un objeto es con los dos puntos. ¿Qué pasa si pongo 0.2 a 6.5? La secuencia va a ser de 1 en 1, de una unidad en una unidad. Aunque termine en 6.5 o en 6.2, va a dar el mismo vector, puesto que empieza siempre en 0.2, como es mi ejemplo, y así obtengo una secuencia desde el 0.2 al valor más cercano al segundo valor, pero siempre divididos o siempre separados por una unidad. Caso contrario a usar la función secuencia. Así que ya tenemos varias maneras de meter valores en un objeto, pero no son todas. Hay muchas más. Revisamos ahorita las que nos van a ser de más utilidad. Y la función secuencia es muy versátil. Así que vamos a seguir trabajando con ella un poco. Vamos a ver este ejemplo. Si separamos por 0.01 los valores, vamos a obtener, como ven, 1001 entradas. Eso se ve en el Global Environment después de donde dice num. Pero si no, con esta función length podemos ver cuántos objetos o cuántos elementos contiene el objeto X. Las variables que estamos definiendo se nombran objetos. Así que el nombre preciso que vamos a estar usando es objeto. Así, con esa función length me puede decir R cuántos elementos tiene el objeto. Una manera equivalente de llegar a ese vector, pero sin usar secuencia, sería la siguiente. Por ejemplo, ya sabemos que si pedimos los valores desde el 0 hasta el 10, los valores enteros, obtengo desde el 0 al 10. Si pongo de 0 a 100, voy a obtener pues los valores enteros desde el 0 hasta el 100. Pero ¿qué pasa si hago una operación más aquí? Por ejemplo, dividir entre 10. Obtengo esos mismos valores, pero en cada entrada del vector va a realizarse la división de tal número entre 10, obteniendo entonces 0, 0.1, 0.2, etc. Y voy a copiar esto, voy a pegar esto y obtengo aquí lo mismo si pongo una secuencia del 0 al 10 y separada por punto 1. Tengo de nuevo 101 elementos y como pueden ver aquí vamos a tener estas dos maneras equivalentes de obtener la misma secuencia. Así que con un poco de creatividad podemos usar sequence o
de manera alternativa el otro comando de la línea 23. Finalmente vamos a ver con la función concatenar que nosotros podemos crear secuencias, sucesiones de valores, no con una secuencia fija. Por ejemplo, esto que acabo de escribir contiene el 1, el 2, el 3, el 6, el 10 y el 24. De esta manera, escribiendo entre corchetes el 2, puedo, o con cualquier valor como el 4, puedo obtener el valor que contiene esa entrada, como en este caso que es el 6, y yo puedo poner un subconjunto de entradas, por ejemplo, que me muestre de la entrada 4 a la entrada 6, obteniendo 6, 10 y 24, que son los valores que contenía la línea 30. Bueno, pues en este primer video solo vamos a hacer un gráfico muy sencillo con lo que ya hemos trabajado y vamos a verlo por pasos. Si pongo plot x contra x, tengo eso. Ahorita vamos a colocar algunos parámetros sencillos para que vaya cambiando mi gráfico y en videos posteriores revisaremos más a fondo qué es lo que estoy escribiendo en cada parámetro, pero como este es un primer video y la idea es que aprendamos a hacer gráficos, pues no podía quedarse sin algunos gráficos de ejemplo. Entonces, ahorita solamente hay que ver qué hacen estos parámetros. Ustedes pueden ir conjeturando, deduciendo para qué sirve cada uno. Y en algunos videos posteriormente vamos a ir revisando cada parámetro minuciosamente. Recuerden que es muy flexible R y la idea es intentar copiar estos códigos pequeños y nosotros ir explorando más y más opciones, ir cambiando los parámetros que estoy escribiendo para ver qué obtengo si cambio un 3 por un 4, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a nombrar este gráfico como gráfico 1 y finalmente vamos a escribir el final del video con un texto en x igual a 12, y igual a 20, un sistema coordenado y este es el fin. Vamos a ver cómo se imprime. Como se imprimió muy pequeño, vamos a hacerlo más grande, vamos a colorearlo de rojo y vamos a colocar este parámetro que me va a servir para hacer una letra más grande. Bueno, nos vemos en el próximo video y recuerden practicar todo lo que hemos visto.